Tú eres, Señor, la luz que alumbra las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y ya tenía 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Para hacer una aclaración, ¿verdad? Que pues hoy se omite el domingo cuarto del tiempo ordinario, precisamente porque esta fiesta de la presentación del Señor, como lo manda la liturgia, se sobrepone al domingo. Y entonces, por eso es que celebramos hoy esta fiesta grande. Vamos a hacer 3 partes de la homilía. ¿Me van siguiendo, por favor? Voy a numerarles. Primera parte. ¿Por qué presentó María al niño Jesús en el templo? ¿Cuál era esa razón? Los que pusimos atención en la lectura del Evangelio, pues es muy claro. Ellos, como judíos, debían hacer todo aquello que mandaba la ley. Pero hay una parte en el que puede ser contradictorio. Este día también recibe el nombre de la purificación de María. ¿María necesitaba purificación? Ciertamente de que no. Jesucristo también es presentado por María y José al templo para ser consagrado al Señor. ¿Y Él necesitaba ser consagrado? Ciertamente de que no, porque Él es Dios. Sin embargo, ellos hacen aquello que hay que hacer.
no lo que su corazón manda, como dicen algunos ahora. Ellos lo hacen. Entonces todo esto que ellos realizan hoy, pues por supuesto que ellos como judíos tenían que hacerlo y no se niegan a hacerlo a pesar, como ya dijimos, de que no necesitaban hacerlo. Fíjense que esto está prescrito, si ustedes van al Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, también está en el Levítico, pero en el libro del Éxodo está en el capítulo número 13, ahí pues habla de esa consagración de todo primogénito varón, precisamente porque cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pues los primogénitos, es decir, los primeros hijos de todos los egipcios murieron. Y por consiguiente, entonces el pueblo judío, que era el rescatado de Egipto, entonces Dios reclamó los primogénitos, los primeros hijos varones del pueblo judío, incluyendo también los primeros animales que nacieran pues de los animales, ¿no? Todo tenía que ser consagrado a Dios. Esto tiene un nombre. Eso se llama que todo le pertenece a Dios. ¿Cómo se llama? Bueno, me alegra que estén atentos. Todo le pertenece a Dios. Eso es lo que significa también esta fiesta. Y precisamente entonces la Virgen Santísima cumplen con este ritual. La prescripción que está en el Levítico pues indica que la mujer después de dar a luz, porque el judío normalmente tiene en su cabeza que la sangre, si tiene un derramamiento o alguien toca algún tipo de sangre, ya sea de animal o de gente o de persona humana, entonces queda impura, porque el judío piensa que en la sangre está la vida, que la sangre es, como nosotros decimos, que es el alma. Y entonces cuando una mujer da a luz, precisamente porque tiene que ser esto en sangres, entonces el judío cree que la mujer queda impura y por eso tenía que presentarse, especialmente si es varón, se tenía que presentar a los 40 días. Y es lo que ya dijimos, indicamos en la munición a la hora de bendecir los cirios, las velas. A los 40 días debía presentarse la mujer para hacer su purificación. Y por eso tenía que matar pues un animalito. Si la gente era pudiente, entonces tenía que presentar pues un animal como más grande. En cambio ellos que eran pobres presentaron pues 2 pichones y mataban a uno y el otro lo dejaban ir. Toda la sangre del animalito que era sacrificado era como la purificación de las sangres de la mujer que daba a luz. Si la mujer daba a luz a una mujercita, entonces debía presentarse a los 80 días. Esa era la creencia judía. Y entonces, precisamente por eso es que la Virgen Santísima va a presentar al niño Jesús con 2 objetivos, como ya indicamos. Uno, su purificación, aunque no tiene necesidad, pero lo hace. Y segundo, pues consagrarle ese hijo a Dios. Precisamente la consagración en el caso del pueblo judío, una señal de esa consagración es que el varón no se corta el cabello. Por supuesto que no es hippie como en el tiempo hace poquito, ¿no? Por ejemplo, dense cuenta ustedes de Sansón. Él no se corta el cabello, la mamá no le corta el cabello, porque está consagrado a Dios. Es un signo nada más biológico, que significa la consagración. Son los llamados nazireos. Por eso que a Cristo pues se le presenta y él deja crecer su cabello, siempre está como largo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Entonces, pues esa es como la primera parte de lo que dijimos, ¿no? ¿Por qué María presentó al niño? La consagración. Porque todo ser humano y todo lo que existe le pertenece en exclusiva a Dios. Segundo, esto mismo vamos a explicar ahorita. Todo le pertenece a Dios. Repitan, por favor. Todo le pertenece a Dios. Hoy estamos celebrando en la iglesia también la jornada de oración por la vida consagrada. ¿Y por qué se celebra también esta jornada ya en la iglesia? Porque precisamente la presentación del niño Jesús, es decir, María que presenta al niño Jesús al templo, como lo mandaba la ley, como se escuchó en el Evangelio, todo hijo primogénito varón
debe ser consagrado a Dios. Esa es la relación que tiene esta fiesta. Es verdad que en exclusiva se habla de nosotros los sacerdotes y de las hermanas religiosas o los religiosos, las monjas o los monjes. Es verdad, pero por favor no piense usted de que solo el sacerdote y la monjita es consagrada. Eso es verdad, pero no piense que solo ellos son consagrados, sino ustedes, todos los que estamos aquí, somos consagrados a Dios. ¿Por qué? Por medio del bautismo. Porque precisamente por no pensar, o más bien, por pensar de que solo el padrecito o solo la monjita está consagrada o consagrado a Dios, precisamente por eso, como yo no soy sacerdote y como yo no soy monjita, pues yo hago lo que quiero con mi vida. Dese en cuenta la oración de colecta como hemos rezado. Dice: Dios Todopoderoso y Eterno, suplicamos humildemente a tu majestad que de la misma manera como en el día de hoy tu unigénito fue presentado en el templo con nuestra naturaleza humana, igualmente nos concedas, purificados en el Espíritu, presentarnos ante ti. Ya nos referimos en esa segunda parte de la oración colecta a todo el pueblo de Dios. Y como el católico promedio cree que no está consagrado a Dios, por eso desbarata su vida. Por eso el muchacho está cometiendo pecados graves con su novia. Y por eso la muchacha, comete pecado grave con su novio. Y por eso el casado está por ahí, pues a ver si alguna mujer le da colada. Y al revés, alguna mujer también que está casada, también anda viendo por ahí a ver dónde encuentra colada. Y entonces, como yo creo que no soy consagrado, entonces pues yo desbarato mi vida, yo robo y yo hago tantos pecados. Y no, démonos cuenta, hermanos, caigamos en la cuenta de que todos somos consagrados a Dios. No significa que sea igual la consagración, digamos, en el caso del sacerdote y de la monjita, pero todos somos consagrados. La diferencia es en la función. Usted como matrimonio consagrado a Dios en su esposo o en su esposa, y en cambio el sacerdote y la monjita consagrada y consagrado a Dios en la iglesia. Pero la consagración, todos somos consagrados. Entonces caigamos en la cuenta para no desbaratar nuestra vida. Entonces esto, ¿no? Todos le pertenecemos a Dios, no pertenecemos a este mundo. Vamos de camino, como dice San Agustín, a la ciudad de Dios. Y si nuestra vida ha sido, desarrollada entre pecados y entre perversión, como por eso dice San Pablo y dice San Pedro, huyamos de este mundo que está pervertido. Si nosotros creemos que no estamos consagrados a Dios, he ahí por qué tanta cosa que nos sucede y que hacemos y desbaratamos nuestra vida porque creemos que no estamos consagrados a Dios. Ojalá que esto algún día se entienda y que entre en nuestra cabeza que todos somos consagrados a Dios. Es un primer punto de este punto, como decíamos, todos le pertenecemos a Dios. Y por eso me voy a servir de esta fiesta que estamos celebrando también como iglesia, pero más en este sentido de la vida consagrada, para hablar algunos aspectos. ¿Están listos? Voy a hacer un reclamo. Miren, porque como sacerdote, pues gracias a Dios me llena de felicidad también en ese sentido poder guiar a la juventud. Aquí hay mucha juventud. Miren, les cuento algo que a mí me llena un poquito de cólera, al mismo tiempo es chiste. Porque cuando una muchacha, por ejemplo, está enamorada, está enmielada, está pues así bien colgada, por más que la mamá le diga, mija, ese hombre no le conviene, mija, yo lo vi, ese hombre pues estaba bolo el otro día, yo lo vi, mija, tiene otra, yo lo vi, por más que la mamá le diga, pero como la muchacha está cacheteando el pavimento con ese hombre, está bien acaramelada, bien colgadita, ni qué mamá ni qué 8 cuartos. Muchas mujeres se van solo así con su hombre, ni se casan, ¿qué me importa la mamá? Y se van muchas veces solo así sin casarse. Y como digo, esto es algo bien chistoso al mismo tiempo,
porque se van solo así y les importa un bledo la mamá y el papá y los hermanos. Y me causa a mí cólera en el sentido de que cuando perciben la llamada de Dios, porque Dios está llamando, aquí lo he percibido y también en las demás parroquias he percibido que Dios está llamando. Pero ¿por qué? Y yo pregunto a ustedes jóvenes, tanto si usted es señorita como si es varoncito, ¿por qué cuando usted percibe la llamada de Dios, ahí sí tiene que pedirle permiso a papá y a mamá? Y como mi mamá no me deja, pues no me voy al convento. Como mi papá no me deja, no me voy, porque mi papá no me da permiso. ¿Por qué ahí sí pedimos permiso? Ahí está el reclamo que quería hacerles. Les voy a decir algo interesante. Si usted se atreve, entre comillas, a desobedecer en ese sentido al papá y a la mamá, no está quebrantando el cuarto mandamiento, ustedes jóvenes. Porque en cuanto se trata de vocación, la mamá ni el papá no es dueño de la vida de ninguno. Son sus hijos, sí. Ustedes son hijos de su papá y su mamá. En ese sentido de propiedad, su mamá y su papá. Pero le pertenecemos, como dijimos, más a Dios que al papá y a la mamá. Por consiguiente, ninguno está autorizado a hacerle más caso al papá y a la mamá. Pero solo en esta cuestión de la vocación. No me refiero a cualquier cosa de desobediencia. No estoy propiciando desobediencia. En ese caso de la vocación, se honra más al papá y a la mamá huyendo de la casa, yéndome a un convento que haciéndole caso. Yo téngalo por seguro. Ahora con ustedes papás, ¿por qué les impiden a los hijos darse por completo a Dios cuando esos hijos que ustedes recibieron, ustedes no son los dueños? Por más que usted diga, es mi hijo, mi hija, me perdona, pero más le pertenece a Dios que a usted. Me pusieron mala cara algunos. Le voy a dejar una tarea. Me hace el favor y lee, cuando llega a la casa, ya sea hoy o en el transcurso de la semana, saque su celular y apunte la nota. Yo sé que ahí tienen celulares, también no tiene papel, que tiene celular. Ahí hay una aplicacioncita donde dice notas. Apunte por favor el texto que le voy a dar. Papá y mamá, me lee por favor el texto de Segunda de Macabeos, capítulo número 7. ¿Cuál texto dije? ¿Lo apuntó? Porque si no lo apuntó, no le interesa. ¿Qué dice ahí? Se lo voy a adelantar. Una madre entrega a 7 hijos al sacrificio y les dice lo siguiente: mi hijo, yo no sé cómo usted apareció en mis entrañas y yo no formé sus miembros, es decir, yo no hice su estómago, yo no hice sus pulmones, yo no hice su corazón, yo no hice sus piernas, yo no hice sus brazos. Fue Dios el que los creó a ustedes. Entréguese, mi hijo. Eso dice una mamá verdadera y un papá verdadero. Nada de estarle cobrando a los hijos. Yo le di estudio y usted se va y me abandona. ¿Quién por mí? No se vale decir eso a ningún hijo. Téngalo muy claro. Espero que se le haya quedado, porque Dios está llamando jóvenes en patricia. Yo lo he visto. Tercero, la luz, el gran mensaje de este día. Por eso precisamente se le llama la Candelaria. ¿Qué es la Candelaria? No es la Virgen. La Candelaria es muchas candelas. Y esa vela está significando, por supuesto, no la vela, sino la luz de la vela, está significando la luz de la fe. Cuando Cristo viene, eso se queda tras lo de la ley. No es que queda caduco, pero sí se supera, como dice San Pablo en una ocasión, especialmente en la carta a los Romanos y en la carta a los Gálatas. La ley era nuestro ayo, decía él, es decir, nuestro pedagogo que nos conducía a Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Porque miren, San Juan Pablo II decía una frase: Cristo le revela el hombre al hombre. ¿Qué significa eso?
significa que nosotros muchas veces tenemos un mal concepto de lo que es ser humano. Por ejemplo, yo soy varón. ¿Cómo tengo que ser varón? ¿Cómo tengo que ser como varón novio? ¿Cómo tengo que ser como varón hijo? ¿Cómo tengo que ser como varón esposo? ¿Cómo tengo que ser como varón papá? ¿Cómo tengo que ser como varón profesional, trabajador? ¿Cómo tiene que ser eso? Y mi ser varón, ¿cómo demuestra su amor al hijo, a la esposa, a la hija, a los familiares? ¿Cómo tiene que ser en la sexualidad, en los sentimientos? Cristo me revela todo eso. Si soy mujer, las mismas categorías. ¿Cómo tengo que ser como mujer hija? ¿Cómo tengo que ser como mujer madre? ¿Cómo tengo que ser como mujer esposa? ¿Cómo tengo que ser como mujer novia? Y todas esas realidades de la vida, Cristo nos revela. Y hoy el mundo se percibe en tinieblas. No sabemos cómo actuar. Padre, ¿esto está bien o está mal? Eso es como la frase que redunda hoy en día. No sabemos ni cómo actuar. Por eso Cristo dice: yo soy la luz del mundo, pero principalmente porque viene a quitar el pecado del mundo, como lo indica San Juan, y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la luz, el gran mensaje de este día. Ojalá que nosotros también seamos luz. ¿Recuerdan cómo decía Jesucristo? No se enciende una luz para ponerla debajo del celemín, es decir, debajo de una especie de huacal, sino para alumbrar. Se los digo muy concretamente. Levante la mano, ¿quién es cristiano acá? Todos somos cristianos aquí. Y entonces se supone que yo tengo que portarme allá afuera como creyente, ser amable, ser cariñoso, ser honrado, iluminar donde hay oscuridad, no hacer lo que los demás hacen, no tomar como los demás toman, no meterme con mi novio como los demás se meten, no meterme con mi novia como los demás se meten, sino tengo que ser yo hombre y mujer dignos, portándome en una sociedad que está muy pervertida. Pero porque yo tengo fe, entonces la fe se muestra a los demás. Si se muestra, iluminaremos en este mundo. Porque como dice Jesucristo, si la sal se vuelve insípida, no sirve para más que para tirarlo al suelo y pisotearlo. Mucho cristiano ha perdido la esencia de ser cristiano. Se vuelve cristiano cuando entra en la iglesia. Cuando sale afuera, se vuelve pagano. No tenemos que ser de esa manera, queridos hermanos, sino que recordemos el segundo punto que hemos dicho. Todos le pertenecemos a Dios. Repitan, por favor. Todos le pertenecemos a Dios.